Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Alex Kreiner, analista de mercados, autor, exgestor de fondos de cobertura y también escritor en el Substack Trend Compass. Así que asegúrate de seguirlo y feliz Año Nuevo. Gracias por invitarme, Glenn. Siempre es un placer acompañarte y feliz Año Nuevo para ti y para todos nuestros espectadores y oyentes también. Parece que 2026 será el año de la escalada, y quizá de una escalada fuera de control. Hay mucho terreno que cubrir. En los últimos días, hemos visto que el New York Times publicó un artículo afirmando que la CIA, con la aprobación de Trump, ha ayudado en ataques contra refinerías rusas y buques cisternas civiles. Eso significa que ya no se trata de una guerra por delegación, es una guerra directa. Lo vemos también en relación con el supuesto ataque a la residencia de Putin, aunque un funcionario estadounidense dijo al Wall Street Journal que el ataque estaba dirigido a una instalación militar, lo que coincide con lo que dijo Arestovich, que intentaron atacar un centro de mando nuclear ruso. Hoy, el ministro de Defensa sueco dijo que no podemos permitirnos la paz, que la paz sería perjudicial en este momento, porque si se alcanzara la paz, los rusos podrían desplegar más tropas en la región del Mar Báltico. Eso es algo que ya ha dicho antes la primera ministra de Dinamarca, así como el jefe de inteligencia alemán. También estamos viendo que Estados Unidos sanciona a funcionarios de la UE y endurece su retórica sobre Groenlandia. ¿Cómo interpretas todo esto? Sé que son muchos temas, pero ¿qué está ocurriendo? Bueno, la forma en que lo interpreto es que, ante todo, no confiaría en nada que venga del Wall Street Journal, del New York Times, de Reuters y similares. Creo que a medida que el proyecto Ucrania se hunde bajo la ola y Rusia gana la guerra, cunde el pánico entre las filas del llamado orden global basado en normas. Si estalla la paz, eso sería una derrota para ellos, una derrota total para ellos. Así que necesitan, cueste lo que cueste, mantener a Ucrania luchando. Y las negociaciones que están teniendo lugar entre Donald Trump, su administración y sus homólogos rusos son una amenaza directa para ellos. Así que creo que están introduciendo este tipo de historias en circulación como operaciones psicológicas, destinadas a desestabilizar la relación entre Estados Unidos y Rusia. Me pareció especialmente interesante el artículo del New York Times porque sugiere que Trump dio luz verde a los ataques contra los petroleros rusos e incluso intenta explicar su forma de pensar, algo que yo pondría en duda. ¿Cómo saben que ese es el pensamiento de Trump? Nunca ha dicho nada parecido en público. Así que, por supuesto, citan a 3 funcionarios con conocimiento directo de los hechos, como suelen hacer. Pero creo que en esencia se trata de operaciones psicológicas. Creo que el objetivo más importante que intentan lograr es descarrilar la relación entre Rusia y Estados Unidos, porque para el orden mundial occidental basado en normas, conseguir que Estados Unidos vuelva a bordo como su aliado y defensor incuestionable en todos los aspectos es la única salida a esta derrota. Bueno, ni siquiera eso es realmente una salida a la derrota, pero al menos podría prolongar la guerra para dar tiempo a los europeos a prepararse para asumir la lucha, quizá en 2029 o 2030, ya que ahora dicen que ese es el plazo que necesitan para prepararse para la guerra. También se están produciendo algunas divisiones dentro de Europa. Vemos a Macron, que suele ser muy coherente. Durante años ha defendido la idea de que necesitamos una arquitectura de seguridad que tenga en cuenta a Rusia. No podemos permitirnos crear una Europa sin Rusia, porque eso se convertiría en una Europa contra Rusia, como se ve hoy en día. Pero al mismo tiempo, no ha tenido ningún problema a lo largo de los años con la expansión de la OTAN y con la construcción de un enorme ejército ucraniano como fuerza interpuesta contra los rusos. No parece tener interés en la diplomacia.
Y ahora de repente las cosas han cambiado un poco. Dice que quizá deberíamos empezar a volver a comprometernos con Rusia y hablar sobre la seguridad europea. Y ahora ha pronunciado otro discurso diciendo que, bueno, el 6 de enero los europeos se reunirán y una vez que se haya alcanzado un acuerdo de paz, ofrecerán garantías de seguridad sólidas a Ucrania para defenderla de Rusia. Bueno, eso prácticamente impide que haya paz. Entonces, ¿dónde situarías a Macron en el mapa? También se ha comentado que se está distanciando un poco de los alemanes en cuanto a cómo actuó durante los intentos de Scholz de incautar los activos rusos. Bueno, me parece que si cambiar de opinión fuera una disciplina olímpica, Macron sería el indiscutible medallista de oro. Pero me resulta muy interesante que haya cambiado recientemente de rumbo, más o menos a favor de llegar a un entendimiento con Rusia, porque dijo que, bueno, quizá Rusia no sea realmente un enemigo, sino un rival, y que tal vez la guerra con Rusia no sea inevitable. Necesitamos una nueva arquitectura de seguridad para Europa, y debemos tener en cuenta las consideraciones de seguridad rusas, lo cual es básicamente completamente compatible con lo que Trump y Putin acordaron en Anchorage en agosto. Así que me pareció muy interesante. So I thought that was very interesting, but it's not just Macron. Pero no es solo Macron. Hemos visto a varios líderes europeos que antes estaban entre los principales halcones de guerra cambiar repentinamente de rumbo en la última semana o dos. Uno de ellos fue el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, que era, ya sabes, uno de los mayores halcones de guerra. Quería suministrar misiles Storm Shadow, ¿cómo se llaman los misiles alemanes? No Storm Shadow, sino los misiles Taurus. Ahora, pues bueno, Rusia no es realmente un enemigo, sino un adversario en ese call Europa. Luego lo mismo vino de... Then the same thing came from El jefe de inteligencia de Estonia dijo algo parecido, que no había intenciones, sí. Sí, el jefe de inteligencia estonio fue uno de los más recientes. Pero otra persona... En fin, conté unos 4 o 5 halcones de guerra europeos realmente fanáticos que de repente cambiaron su postura sobre Rusia y Ucrania. Vaya, y tuve que preguntarme por qué. ¿Todos han tenido de repente una especie de revelación o se está ejerciendo presión externa? Supongo que se está ejerciendo presión externa. Mi conjetura sería que tiene que ver con las investigaciones estadounidenses sobre la corrupción en Ucrania, porque ya sabes, ya vimos una fragmentación del equipo de apoyo de Zelensky en Kiev por un escándalo de corrupción de $100 millones. Pero las cifras reales ascienden a decenas de miles de millones de dólares. Y sabemos que parte de ese dinero se ha blanqueado a través de bancos occidentales, por medio de bancos letones y otros, probablemente hacia las organizaciones benéficas favoritas de algunos de esos halcones de guerra. Creo que la administración estadounidense ya tiene pruebas y está en condiciones de ejercer presión y hacer que todos esos líderes cambien de rumbo. Porque una guerra general entre Europa y Rusia supone un enorme riesgo para la administración estadounidense. Ya sabes, incluso los precedentes históricos sugieren que cuando la opinión pública estadounidense se opone firmemente a participar en una guerra europea, en 2 de 2 casos en el siglo pasado, aún así acabaron sumándose. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En ambas ocasiones, el electorado estadounidense se oponía a la guerra en una proporción de, digamos, 90-10. El 90% del electorado estaba totalmente en contra, pero de algún modo, ya sabes, los que estaban al mando consiguieron arreglárselas para que Estados Unidos entrara. Así que, si las potencias europeas lograran formar un frente común contra Rusia, creo que entonces, ya sabes,
Los medios de comunicación y relaciones públicas, ser people Ireland. Y por supuesto, usarían algunas de esas mismas técnicas. Oh, somos una nación de inmigrantes. Somos polacos, alemanes, británicos e irlandeses. Y ahora, mirad lo que los rusos están haciendo a nuestros hermanos y hermanas en el continente europeo. Por supuesto que debemos apoyarlos, por supuesto que debemos unirnos a la guerra, pero al final, ya sabéis, aunque lleve 1, 2 o 3 años, este es el riesgo. Y creo que por eso la administración Trump está muy interesada en evitar que un escenario así llegue siquiera a producirse. También creo que esta es la razón por la que algunos de los mayores halcones de guerra en Europa están cambiando repentinamente su discurso y diciendo, sí, en realidad, ya sabéis, es poco probable que Rusia nos invada. Así que el peligro de guerra es mucho más remoto de lo que antes representaban. Bueno, parece que a medida que la OTAN va perdiendo la guerra en Ucrania, y con el colapso continuo de Ucrania, ya no se puede negar. La situación se está intensificando. Podemos verlo en los ámbitos militar, económico y político. Así que los europeos, y por supuesto Estados Unidos en la misma categoría, básicamente solo tienen dos opciones. Pueden escalar, es decir, implicarse más directamente en la guerra para intentar rescatar la situación, o pueden empezar a buscar la paz. Pero para lograr la paz hay que abordar las causas de fondo, lo que significa discutir las exigencias de Rusia sobre la necesidad de que se tengan en cuenta sus preocupaciones de seguridad dentro de la arquitectura de seguridad europea. Algo que nos hemos negado a hacer durante los últimos 30 años. Así que no hay un buen desenlace para los europeos. Pero si quieres, es poco probable que todos estén de acuerdo en esto. Por ejemplo, en qué dirección tomar. Son opciones mutuamente excluyentes, y creo que por eso se ven tantos cambios de postura. Un día oyes a los estados bálticos decir, los rusos vienen, tenemos que fortificar las fronteras, y al día siguiente no hay planes para atacarnos. Es decir, es muy difícil de seguir. Creo que el control del relato se está resquebrajando un poco, dado que ahora tienen que tomar una decisión. Están en una encrucijada en la que realmente no pueden unirse en una sola posición. Pero, ¿qué ves tú en cuanto a la división entre la UNOM y Estados Unidos? Porque los europeos, por supuesto, estaban muy molestos de que sus funcionarios fueran sancionados por Estados Unidos. Recibimos muchos tweets de von der Leyen diciendo que la libertad de expresión y todo eso era muy importante en la UE. ¿Ves esto como otra señal de que se están distanciando? Well, yes, absolutely. And then, there was also Bueno, sí, absolutamente. Y luego, ya sabes, también había un pasaje bastante explícito en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada recientemente, que decía que Estados Unidos fomentaría movimientos en Europa que se opusieran a la dirección actual de Europa, que es autoritaria, dictatorial y demás. La forma en que podemos entender esto, en el contexto completo del documento, es que pretenden apoyar los movimientos soberanistas en países europeos individuales como Alemania, Francia, Gran Bretaña y así sucesivamente. Así que creo que esto es bastante coherente con lo que estamos viendo que ocurre. Y recuerdo al cuarto funcionario estadounidense, o más bien europeo, que parece haber cambiado su postura sobre la guerra de Ucrania, Alexander Stubb, el presidente de Finlandia, quien de repente también suavizó su posición. Creo que Estados Unidos está interesado en cultivar buenas relaciones con los movimientos soberanistas en Alemania, Francia, Reino Unido y otros países como Hungría, Polonia y así sucesivamente. Pero creo que quieren ver disueltos la UE y la OTAN. Por supuesto no pueden decirlo abiertamente, pero creo que eso es lo que está ocurriendo, porque incluso ahora, cuando Trump habla de la OTAN y de la participación estadounidense en ella, básicamente está diciendo, les venderemos armas.
as though the United States no longer is Sabes, es como si Estados Unidos ya no formara parte de esa in full alianza. historical En el sense, contexto histórico completo, full eso tiene historical sentido. context, that makes sense. Pero sigue siendo impactante cuando se observa desde el punto de vista de los 60 años del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que Estados Unidos no solo era el miembro central de la OTAN, sino que prácticamente era toda la OTAN. Y ahora Trump habla como si Estados Unidos fuera una fuerza externa que los apoyará, pero solo a cambio de algo. Así que creo que de eso estamos hablando. So I think that this is what we're talking about, and this is also consistent with the idea. Y esto también es coherente con la idea de que es necesario un nuevo marco de seguridad para el continente europeo. Eso significa obviamente no el que está asociado a la OTAN, porque la OTAN es, ya sabes, la base de la arquitectura de seguridad actual. Uno futuro, evidentemente en la medida en que sea diferente, tiene que excluir a la OTAN. La OTAN se ha vuelto irrelevante. Creo que los estadounidenses son conscientes de esto desde hace mucho tiempo. Por eso eligieron a Trump 3 veces seguidas. Y creo que en esta ocasión la administración Trump y sus homólogos en Rusia y China están trabajando juntos en coordinación para lograr esos objetivos. Pero con todos estos nuevos ataques, ahora hay fuertes indicios de que los rusos están dispuestos a adoptar una postura mucho más dura, no solo contra Ucrania, sino también contra los europeos. Tras este ataque a la residencia de Putin o al centro de mando nuclear, vimos a Sergei Lavrov salir y decir que sus exigencias para la paz serán ahora mucho más estrictas o que pedirán más. También afirmó que la represalia ya se había decidido y que los objetivos ya estaban seleccionados. Y al mismo tiempo, anoche, durante la víspera de Año Nuevo, cuando tuvo lugar ese ataque ucraniano contra la Jersón, controlada por Rusia, en el que murieron 24 personas, vimos a María Zaharova salir y decir que ya sabes, van a tomar represalias. Y por supuesto, ellos ven a Occidente detrás de todo esto. Son los titiriteros. Bueno, no uso esa palabra, pero todo esto empieza a mostrar, al menos retóricamente, que cualquier cosa que ocurra, cualquier cosa que haga Ucrania, se está vinculando muy directamente con los europeos. Entonces, ¿cómo lo ves? Quiero decir, no es solo retórica. Cuando ves estos cambios en el lenguaje, indica que algo está cambiando en su actitud. ¿O crees que son solo disparos de advertencia o que están preparados para ir más allá? No, I think that this probably has No, creo que esto probablemente tenga mucho que ver con la opinión pública rusa, porque el propio pueblo ruso está cansado de los insultos y las humillaciones de Occidente y quiere ver algún tipo de reacción que demuestre a los adversarios occidentales que no pueden llevar esto demasiado lejos. Pero creo que el gobierno de Putin es consciente de que esto podría ser un error. Ya sabes, tomemos la Primera Guerra Mundial como precedente. Uno de los grandes errores que cometió el alto mando militar alemán fue iniciar una guerra sin restricciones en el Atlántico con los submarinos alemanes, los U-boats. Así que cuando empezaron a atacar los barcos estadounidenses que llevaban suministros a Gran Bretaña y Francia, acabaron hundiendo el Lusitania. Ese fue el detonante que llevó a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. A pesar de que los estadounidenses no querían entrar en la guerra, en el momento en que ocurrió eso, dio un enorme impulso a toda la industria de las relaciones públicas y a los medios de comunicación para empezar a construir una historia sobre los alemanes malvados o los rusos malvados. Y nuestros pobres hermanos y hermanas en Europa, nuestros aliados tradicionales, tenemos que ir a apoyarlos, respaldarlos. Así que creo que algún tipo de acto impulsivo de venganza o represalia probablemente sería contraproducente. Be probably counterproductive. And we've already seen that some months ago when Y ya vimos eso hace algunos meses, cuando los ucranianos lograron destruir varios bombarderos estratégicos rusos, un ataque muy humillante para Rusia.
También hubo llamamientos a la represalia y escuchamos la retórica de sí, vamos a vengarnos, ya hemos decidido los objetivos y todo se llevará a cabo. Y luego sí, por supuesto, hubo represalias, pero se limitaron por completo a Ucrania. Creo que precisamente por eso los rusos no quieren dar a sus enemigos occidentales ningún pretexto para crear un frente unido y hacer que los estadounidenses vuelvan a ser un adversario de Rusia. As an adversary to Russia. And so they will resist striking at European targets. Así que se resistirán a atacar objetivos europeos. En su lugar, atacarán objetivos ucranianos, porque para el liderazgo ruso, para el Kremlin, para Vladimir Putin y su gobierno, el objetivo principal es la victoria sobre Ucrania, lo que también significa la victoria sobre la OTAN. No se permitirán distraerse con esas artimañas destinadas a provocarlos, arrastrarlos a una trampa que los lleve a responder impulsivamente, lo que solo alejaría su objetivo estratégico. Make their strategic objective set it farther away. And I think that this is also one of the reasons why they would like to see. Y creo que esta es también una de las razones por las que quieren ver a Vladimir Putin fuera del poder y por las que intentan asesinarlo, porque ha sido la voz de la moderación en Rusia. Es quien se ha negado a caer en sus provocaciones y a morder el anzuelo. Si tuvieran a alguien más belicista en el Kremlin, quizá lanzaría un misil contra Londres o Bruselas, o, ya sabes, contra una base de la OTAN en Polonia o Rumanía, y así daría a los países miembros de la OTAN un pretexto para dihamichiculos kurth y escalos life es combater en un escenario de deterraptherijaibur. Escalate the war to a full World War III scenario. Pero en cuanto a esto, porque creo que una de las razones por las que estas escaladas están ocurriendo ahora, y por las que parte de la retórica está cambiando, con gente diciendo, o bien, necesitamos una guerra con Rusia, o quizás deberíamos empezar a hablar, gran parte de ello refleja, obviamente, los cambios en la realidad sobre el terreno. Como dije antes, no se trata solo de que la situación militar se esté desmoronando. El problema económico, evidentemente, no se ha resuelto al no lograr incautar los activos rusos, y existen divisiones políticas dentro de Ucrania y un apoyo internacional reducido. ¿Cuánto tiempo crees que Ucrania podrá resistir, entonces? ¿O qué esperas que ocurra si no hay un acuerdo político? Porque no parece que vaya a haber uno pronto. Sería muy difícil hacer una predicción, pero creo que el colapso del régimen ucraniano no puede estar muy lejos. No creo exagerar al decir que podría ocurrir dentro de este año, quizá incluso antes de que termine el invierno. Los rusos están avanzando en el campo de batalla de una manera que parece acelerarse. Las líneas del frente se mueven cada vez más rápido y creo que pronto habrán roto la capacidad de Ucrania para defender su territorio. A partir de ese momento podría ser relativamente más fácil para ellos alcanzar el Dnieper que lo que ha sido liberar el resto de Donbass y Lugansk. Y a partir de ahí, no sé si veremos un avance hacia Mykolaiv y Odessa. Pero creo que lo más importante para el Kremlin es quién forma el gobierno en Kiev, el gobierno central en Kiev. Si consiguen un gobierno que vuelva a caer en la órbita rusa y se convierta quizá en un gobierno amigo o en un aliado como Bielorrusia, entonces no habrá necesidad de una conquista militar adicional. Podrán controlar el país por medios administrativos, teniendo al gobierno de Kiev de su lado. Si no lo consiguen, si Occidente logra defender un gobierno con orientación occidental y leal a los centros de poder occidentales, entonces quizás se vuelva necesario que los rusos tomen Odessa por la fuerza y cierren el Mar Negro a las naciones occidentales. Creo que lo sabremos a lo largo de este año, probablemente antes del verano. Pero mientras todo esto sucede, a medida que la posición de Zelensky sigue debilitándose, el gobierno, por supuesto, se va debilitando cada vez más. Vemos que los británicos parecen estar preparándose para impulsar una solución,
o para tomar el control si fuera necesario. Parecen decididos a asegurarse de que el futuro gobierno ucraniano, después de esta guerra, siga dentro de la órbita de la OTAN y bueno, sea un posible futuro aliado o intermediario. Pero si este es el caso, como has dicho, eso cambia los cálculos de Rusia y las exigencias territoriales probablemente serán mayores. ¿Cómo ves la posibilidad de que Rusia fije ahora su atención en Odessa en un futuro próximo? Porque, como dijiste antes, la respuesta a los ataques contra los petroleros y las refinerías rusas probablemente será una represalia contra Ucrania. Pero hasta ahora, parece que no solo Ucrania, sino Odessa en concreto, ha sido un objetivo clave. Sus puertos, su sistema energético, sus puentes, toda la infraestructura de esta zona tan estratégica del país. ¿Ves a Rusia actuando contra Odessa en un futuro cercano? De nuevo, creo que eso dependerá de quién logre formar el gobierno en Kiev después de Zelensky. No estoy completamente convencido de que Valery Zaluzhny sea un aliado de Occidente, pro-Londres o pro-OTAN. Tal vez el tiempo demuestre que me equivoco, pero tengo la sospecha de que Zaluzhny resultará ser algo distinto de lo que pensamos que es. Lo sabremos con el tiempo. Pero ya sabes, Odessa es extremadamente importante porque las potencias occidentales, la OTAN, Londres, Berlín, París, saben que han perdido esta guerra. Lo que quieren preservar es una cabeza de playa en Ucrania, a través de la cual puedan seguir con el tiempo atacando a Rusia de formas asimétricas, mediante actos de sabotaje y terrorismo, y con la entrada de drogas. Sabes, las guerras del opio son una larga tradición del Imperio Británico, incluso quizá a través de ataques con armas biológicas, porque el Pentágono admitió haber gestionado 46 laboratorios biológicos en Ucrania, y todavía operan cientos de laboratorios en lugares como Georgia y otras naciones que rodean a Rusia. Así que Odessa sería extremadamente importante para acceder a esa cabeza de playa. La lucha por el control de Odessa forma parte de esta guerra, pero, ya sabes, los rusos no necesariamente tienen que conquistar Odessa militarmente. Les basta con obtener el control del gobierno en Kiev. Entonces pueden controlar Odessa mediante inspecciones aduaneras, redes de inteligencia, autoridades portuarias y demás. Pueden cerrar esa, cabeza de playa para los intereses occidentales, impidiendo los ataques continuos y la desestabilización de Rusia. Si se llegara a una conquista militar, creo que ni siquiera eso se parecería exactamente a lo que ocurrió en Mariupol y lugares similares, porque creo que ya hay una insurgencia bastante fuerte presente en Odessa. Pienso que los rusos podrían infiltrarse en la ciudad con fuerzas especiales disfrazadas de civiles y quizá derrocar al gobierno sin tener que destruir la ciudad, al estilo de Faluya. No puedo predecir lo que va a pasar, pero espero que ocurra de una manera en la que el régimen actual de Kiev caiga y sea reemplazado por algo más democrático. Y luego, con el tiempo, que Ucrania se convierta en una zona neutral de contención entre Rusia y Occidente, y que el escenario bélico simplemente se disipe sin demasiadas víctimas adicionales. Bueno, la guerra en Ucrania, en gran medida, trata del Mar Negro, muy parecido a la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX. Esto también se percibe en la retórica. Da la impresión de que para los franceses, los británicos y los estadounidenses, lo esencial es mantener la posición que ahora tienen con Ucrania. Sienten satisfacción, quizá incluso optimismo, por lo mucho que se ha limitado a la flota del Mar Negro rusa. Si se observa el tono triunfal de los artículos de prensa, se dice que la flota ya no puede moverse libremente por el Mar Negro, que tiene que permanecer resguardada en los puertos y que, incluso así, siempre está expuesta a los ataques ucranianos.
Cuesta imaginar que aceptarían un acuerdo de posguerra en el que perdieran la capacidad de controlar o desafiar la libertad de navegación de Rusia por el Mar Negro. Creo que estas son las tres áreas principales en las que la OTAN intenta limitar la capacidad de maniobra de Rusia: el Ártico, el Mar Báltico y el Mar Negro. Pero sí, por eso me pregunto, ¿crees que esta es una de las razones por las que los europeos podrían preferir no tener un acuerdo de paz? ¿Que sería mejor ver un colapso y luego una transición hacia una guerra de guerrillas o algún tipo de guerra no oficial, en lugar de crear consenso en torno a otro statu quo? I definitely think that that's part of it. I mean, Sí, definitivamente creo que eso forma parte del asunto. Quiero decir, el control del Mar Negro, las fuentes de Europa Occidental y de la OTAN han sido explícitas al decir que, de acuerdo, quizá hayamos perdido Ucrania, pero debemos continuar la lucha por el control del Mar Negro. El hecho de que puedan destruir barcos rusos no cambia realmente el cálculo estratégico aquí. Causa daños a Rusia, pero no le da a Occidente una verdadera victoria sobre Rusia, ni ninguna posibilidad de revertir la derrota de Ucrania. Así que creo que hay un poco de triunfalismo aquí, con fines de relaciones públicas, para animar a las tropas y tener algunas buenas historias que contar. Pero sin efectos reales, porque al final, ya sabes, los rusos pueden perfectamente hacerles a ellos lo mismo que les hacen a los rusos. Los rusos están siendo muy contenidos, una vez más, porque no quieren dar al occidente colectivo ningún pretexto para invocar el artículo 5 y unir a la OTAN. Pero creo que los rusos saben cómo responder de manera asimétrica, y creo que lo hacen con regularidad, de formas que no son necesariamente visibles ni se informan en las noticias, pero que ocurren de todos modos. Tengo que mencionar esto porque nunca llegué al fondo del asunto, pero me intrigó mucho que en algún momento, no recuerdo en qué año fue, pero creo que fue en algún momento de 2022, los rusos anunciaron ciertos nuevos submarinos y salieron de patrulla por el Océano Atlántico. And they went on patrol to the Atlantic Ocean. So that was some kind of a press release. And then, Así que eso fue una especie de comunicado de prensa. Y luego, unas semanas más tarde, quizá 2 o 3 semanas después, tuvimos el programa espacial de Richard Branson, donde lanzaron algo que simplemente desapareció del radar. Todo el asunto se desvaneció. Y pensé, me pregunto si no habrán sido los rusos. Sabes, me pareció muy extraño que ni siquiera los británicos intentaran culpar a los rusos. Fue lo bastante embarazoso. Simplemente escondieron la historia y la hicieron desaparecer. Y hoy en día la mayoría de la gente ni siquiera recuerda que Richard Branson tuvo un programa espacial, ya sabes, como Elon Musk y Jeff Bezos. Los británicos tenían que tener el suyo propio, porque es una cuestión de prestigio. Ya sabes, si tu propio Richard Branson tiene un programa comparable al de Elon Musk y Jeff Bezos, entonces sigues siendo una de las principales potencias mundiales. Pero a partir de ese día, todo el programa se canceló, se acabó. Y tengo que preguntar, ¿tuvieron los rusos algo que ver con esto? Porque esto ocurrió solo unas semanas después de que enviaran sus submarinos a patrullar el Océano Atlántico, donde podrían haber derribado fácilmente la nave espacial de Richard Branson. No lo sé, pero creo que los rusos hacen esas cosas. He oído historias sobre ellos. Identifican las ubicaciones de las tropas del SAS británico y luego utilizan esa información cuando quieren tomar represalias contra intereses británicos. Simplemente eliminan los destacamentos del SAS, no solo alrededor de Ucrania, sino prácticamente en cualquier parte del mundo. Así que estas cosas ocurren, pero no pueden suceder de una forma lo bastante evidente como para que alguien diga, esto es Rusia atacando a naciones miembros de la OTAN, así que tenemos que invocar el artículo 5 y unirnos contra Rusia. Evoke Article 5 and unite against Russia.
Probablemente viste algunos de los discursos de Año Nuevo. Siempre son interesantes de ver porque marcan lo que cabe esperar. Y probablemente viste, si viste al Friedrich Merz, el canciller alemán. Yo no lo vi, por desgracia. Él, habló de un nuevo comienzo. Europa debía ser más audaz debido a los cambios en sus lazos con Estados Unidos, pero también para hacer frente a Rusia. Por supuesto, la agresión rusa en Ucrania es una amenaza para toda Europa. Gran parte del discurso se centró en Europa. Me recordó un poco a Otto von Bismarck, cuando dijo que lo que los líderes afirman o dicen en nombre de Europa es aquello que no se atreven a decir en su propio nombre o en defensa de su interés nacional. Sí. Pensé que era un tema clave. Y él dijo, Europa está bajo amenaza por culpa de Rusia. Sin embargo, Alemania está a salvo, así que deberías estar tranquilo. Él estaba, no diría que completamente disperso, pero aún parece como si estuviera preparado para la guerra, recolocando a Alemania una vez más en ese papel histórico de enfrentarse a Rusia. Es decir, incluso cuando Estados Unidos y otros se muestran un poco más inciertos, quizá queriendo más diálogo con los rusos, los alemanes seguirán, supongo, apostando por la confrontación. ¿Crees que esto puede mantenerse ahora que en todo Occidente todos vamos, supongo, un poco en direcciones distintas? No lo veo sostenible. Creo que Alemania está muy desviada. Y de todos los líderes europeos, Friedrich Merz podría ser el más vulnerable. Me pareció especialmente interesante que hace aproximadamente un mes, cuando Steve Witkoff y Jared Kushner fueron a Moscú y pasaron 5 horas en una reunión con Vladimir Putin, uno de los temas que supuestamente estaban tratando era la reconexión del Nord Stream 2. Me pareció curioso que delegados estadounidenses hablaran de esto con los rusos, teniendo en cuenta que el proyecto es entre Rusia y Alemania, y que ese día no había delegados alemanes en Moscú. Y eso me indica que quizá la administración Trump ya ha decidido tratar a Friedrich Merz como una nulidad, como a un ex canciller de Alemania, porque anticipan un cambio de régimen allí. Creo que incluso el reciente cambio de rumbo de Emmanuel Macron respecto a Rusia dejó a Friedrich Merz en una posición comprometida, porque ahora está prácticamente aislado entre las potencias europeas como el principal halcón de guerra, con probablemente el menor apoyo entre su propio pueblo, así que se encuentra en una situación muy frágil. También es responsable de este cambio realmente radical en la política económica, ya que ha encabezado la iniciativa para prescindir del freno constitucional de la deuda de Alemania y para eximir de él al complejo militar industrial alemán. Así que podrá gastar cientos de miles de millones de euros en el rearme y en futuros proyectos de infraestructuras. Y ya sabes, esto inevitablemente hará subir la inflación, que es un tema muy delicado y siempre lo ha sido para los alemanes. Creo que en este sentido se ganará la oposición de mucha gente, no solo de las personas comunes que lo sentirán en su propia piel por el aumento del coste de la vida, sino también del sector bancario alemán y de las industrias que podrían sufrir las consecuencias de todo esto. Así que creo que Merz está siendo muy imprudente. Y la razón por la que está siendo imprudente, creo, es porque está muy desesperado. Creo que probablemente no llegará al final de su mandato. Bueno, el objetivo histórico, como sabes, de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos siempre ha sido mantener a Alemania y Rusia separadas, asegurarse de que no hubiera una coalición continental. ¿Quieres decir mantenerlas separadas? Sí, mantenerlas separadas. Pero de nuevo, después de esto, no creo que la economía alemana pueda realmente recuperarse a lo que era. Y Rusia ahora tiene muy poco interés en mantener buenas relaciones con los alemanes. Creo que después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron una gran oportunidad de restablecer las relaciones. Tras la Guerra Fría, creían que, como había sido históricamente,
Alemania debía ser la puerta de entrada para que Rusia se relacionara con Europa. Pero todo eso parece, en un futuro previsible, perdido. Creo que ahora ven a los alemanes con el mayor resentimiento de todos los europeos, incluso más que a los británicos. Es un desarrollo interesante. Solo quiero hacer una última pregunta. ¿Qué crees que ocurrirá después de esta guerra? Porque digamos, podría alcanzarse un acuerdo de paz, no mañana, pero en un futuro previsible, o Ucrania podría colapsar y la guerra llegar a su fin. ¿Qué crees que pasaría entonces? La sociedad ucraniana difícilmente estaría unificada si la guerra termina. Y también se ve en Occidente. Europa parece apostar por la unidad a través de una oposición común a Rusia. Parece que hay muchos juegos de culpas y resentimiento en expansión. Muchos políticos y países han apostado gran parte de su capital político a la derrota estratégica de Rusia. Entonces, ¿qué ves después de esta guerra? Porque no vamos a volver a, digámoslo así, los tiempos felices de antes de 2014. Let's call it the happy times of before 2014. No, certainly not. I think that there's going to be very radical change. No, desde luego que no. Creo que van a producirse cambios muy radicales en Europa. En cuanto a Ucrania, tiendo a ser optimista, porque una vez que se alcance un acuerdo, habrá una inversión a gran escala en la reconstrucción y la recuperación. Obviamente no de la noche a la mañana, pero en los próximos 10 o 20 años, Ucrania podría llegar a ser más próspera de lo que ha sido desde la época soviética. Creo que los inversores estadounidenses, rusos y chinos van a entrar con la intención de integrar a Ucrania en estos marcos multipolares, en la unión aduanera y en la arquitectura de los BRICS. Porque es un nodo importante en toda la red euroasiática. Creo que Estados Unidos, cuando hablo de inversores estadounidenses, chinos y rusos, probablemente me refiero a fondos soberanos de inversión. Y creo que esto forma parte del plan de paz original de 28 puntos elaborado por los estadounidenses, que preveía un fondo común de $200 mil millones administrado conjuntamente por rusos y estadounidenses. De esa cantidad, unos 100 mil millones procederían de los activos congelados que actualmente están bajo custodia europea. Así que esto sería una victoria estratégica para Rusia, porque cambiaría por completo la arquitectura de seguridad de Europa. Finalmente abordaría sus preocupaciones de seguridad. Y creo que sería una derrota estratégica para los enemigos de Rusia. Cuando hablamos de Alemania, Francia, Polonia y todos esos otros países, por negativa que parezca la situación hoy, debemos recordar que hasta hace un año el mayor enemigo de Rusia eran los Estados Unidos, la administración Blinken-Sullivan. Luego eso cambió con la elección de Donald Trump y ahora ya sabes, Rusia y Estados Unidos son prácticamente socios estratégicos. Así que creo que, si en un futuro próximo hubiera un cambio de régimen en París y otro en Berlín, digamos que AfD llegara a formar gobierno y que la Asamblea Nacional en Francia formara el próximo gobierno, entonces creo que podríamos ver cambios muy importantes. Y quizá esto sea lo que ocurre, porque ya sabes, la estrategia de seguridad nacional estadounidense hablaba de apoyar estos movimientos soberanistas en Europa. Así que supongo que existen formas reales de cooperación entre la administración Trump y la AfD, la Asamblea Nacional y gobiernos como los de Viktor Orbán, Babiš y Robert Fico, entre otros. Y esto está cambiando la marea, o digamos el equilibrio de poder en el continente europeo. Entonces podríamos ver establecer relaciones muy diferentes entre Rusia y Alemania, Rusia y Francia, y Rusia y muchos países de Europa del Este. Y quizá esto sea, en última instancia, lo que motivó a Steve Witkoff y a Jared Kushner a hablar sobre los gasoductos Nord Stream,
Y ya sabes, no fue algo puntual. Quiero decir, esta historia sobre los gasoductos Nord Stream y los estadounidenses queriendo intervenir en la gestión de este comercio de gas natural y petróleo entre Rusia y Europa, creo que es algo real. Y creo que quizá por eso, porque ya están imaginando una ola de cambios de régimen que barrerá a Europa. Digamos que las partes que salieron derrotadas en el proyecto Ucrania quedarán fuera del poder y el movimiento soberanista se verá considerablemente fortalecido. Y creo que, hablando desde Europa como europeo, veo eso como un desarrollo muy esperanzador. I see that as a very hopeful development. Eso es bastante coherente con la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos. Imaginar el fomento de una nueva oposición en Europa para sustituir a algunos de estos gobiernos. Así que creo que se avecinan grandes cambios en Europa. Pero dentro de Ucrania, sin embargo, hay cientos de miles de ucranianos que se han escondido para no ser reclutados por el ejército, que no han podido escapar del país. Hay un montón de desertores que han huido del frente. Hay personas cuyos familiares fueron enviados al frente contra su voluntad y murieron. Toda esta mentira, mala gestión, corrupción. Hay cientos de miles de ucranianos que, según los medios ucranianos, se han trasladado o asentado en territorios ocupados por Rusia, lo cual, por supuesto, no queda bien en la guerra de narrativas. Se puede suponer que aún más personas regresarían cuando termine esta guerra. Podemos ver que los nacionalistas están descontentos con cualquier derrota, ya sea diplomática o en el campo de batalla, mientras que ahora también podría haber una fuerza fuerte contra los nacionalistas dentro de Ucrania. Creo que habrá resentimiento hacia Rusia durante décadas. Muchos verán a los europeos como traidores por mantener la guerra cuando ya estaba perdida. Algunos culparán a los estadounidenses por traicionarlos al retirarse. Creo que habrá muchas divisiones internas dentro de Ucrania. ¿Crees que es posible que la guerra con Rusia sea sustituida por una guerra civil? ¿O crees que ya han tenido suficiente conflicto por ahora? No, creo que eso es totalmente posible, de hecho. Pero ya sabes, tenemos que recordar que la Unión Europea y las naciones europeas se han vuelto tan dependientes de Estados Unidos en todo tipo de aspectos que están, creo, llenas de vulnerabilidades frente a la influencia estadounidense. Ya sabes, una de las especialidades de Estados Unidos en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido llevar a cabo operaciones de cambio de régimen. Y aunque Trump retiró la financiación y disolvió la USAID, que era una de las organizaciones que fomentaban cambios de régimen en todo el mundo, no disolvieron la National Endowment for Democracy, que tiene oficinas y una enorme red de ONG por toda Europa. Y tengo que decir que me he estado preguntando si la reciente oleada de protestas que hemos visto en lugares como Irlanda, Francia, Alemania, España, Grecia y varios otros países europeos podría tener algo que ver con ONG financiadas por Estados Unidos. Así que ya veremos. Creo que si Europa consigue aislarse en, digamos, un bloque autoritario liderado por la UEM que avance hacia el militarismo y la confrontación con Rusia, entonces podríamos ver levantamientos sociales e incluso una guerra civil. Pero si se producen cambios de régimen, partidos soberanistas formando gobiernos en Berlín, París y otros lugares, entonces podríamos ver una disolución pacífica del gobierno de la UE, más parecida a la disolución de la URSS, cuando, ya sabes, un día los líderes de las repúblicas constituyentes se reunieron en Bela Vecha en 1991 y dijeron, vale, esto no funciona. At Bela Veja in 1991 and said, okay, it's not working. Let's dissolve the whole thing, sign a document. Disolvamos todo esto. Firmemos un documento, unos acuerdos de Bela Veja 2.0 para Europa. Y entonces, de un día para otro, la UE dejará de existir. Los distintos países europeos tendrán que averiguar cómo imprimir su propio dinero, cómo levantar sus propios ejércitos y sus fuerzas de seguridad. Y por supuesto, en ese momento tendrán que llevarse bien con sus vecinos. Tendrán que llevarse bien con el gobierno estadounidense, con el gobierno ruso.
I corregi when porei smalter preis per vitave integraciones multipolares hacia la OCS. En Sarpes, deberían levar que ser muy positivo para el gente común de. Very positive development for the, for the ordinary people on the street. Bueno, no voy a preguntar más sobre predicciones, porque con todas estas cosas cambiando al mismo tiempo, lo geopolítico, lo geoeconómico, hay demasiados factores como para hacer predicciones seguras. Pero creo que es razonable decir que 2026, por desgracia, no será un año muy estable. Va a haber una cantidad enorme de cambios. Espero, como tú, que algunos de estos cambios puedan generar algo de paz. De nuevo, siempre he esperado que instituciones como la OTAN pudieran reformarse, idealmente para formar una arquitectura de seguridad europea inclusiva que realmente gestione y reduzca la competencia en materia de seguridad, en lugar de estas alianzas militares basadas en bloques y obsesionadas con la disuasión. Pero creo que acabarán siendo barridas al cubo de la basura de la historia, por así decirlo. ¿Algún pensamiento final antes de que terminemos? Any final thoughts before we wrap up? Well, I would just like to add that, Bueno, solo me gustaría añadir que para todos los que escuchan nuestra conversación va a ser un año importante. He oído a mucha gente decir, sí, claro, esto y lo otro, pero no hay nada que yo pueda hacer, solo soy una persona. Pero quiero compartir mi impresión de que en realidad no somos impotentes. No gastan decenas o cientos de miles de millones de dólares en propaganda cada año, porque estén aburridos o no tengan nada que hacer. Lo que pensamos y enreina políticamente es extremadamente relevante. Es extremadamente turning end forward. So, every one of us has a little bit of power, and if we all want. Y si todos queremos paz, prosperidad y una cooperación constructiva entre las naciones, entonces lo conseguiremos. Pero tenemos que dejar atrás la idea de que somos impotentes, porque eso solo nos vuelve pasivos y permite que lo peor de los degenerados endogámicos que dirigen nuestra sociedad tenga vía libre para hacer lo que quiera con nuestro futuro. Así que diría que, en la medida de lo posible, mantente alerta y comprometido. El precio de la libertad es la vigilancia eterna, y creo que debemos permanecer vigilantes. Creo que dentro de un año podríamos estar contemplando un mundo muy diferente, y existe la posibilidad de que esté mucho más en aspecto que nos hemos acostumbrado. From what we've come used to. Me encanta tu optimismo. De verdad espero que esta sea la dirección que estamos tomando. Así que, como siempre, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Gracias, Glenn. Todo lo mejor. Cuídate. All the best. Take care.